¿Cómo están docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Quienes habla es Luis Vladimir Urrelo, doctor en Ciencias e Ingeniería, ingeniero de Computación y Sistemas, y voy a llevar adelante la sesión de inteligencia artificial aplicada a estrategias de la didáctica de la educación superior para la carrera de negocios internacionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Voy a compartir la presentación. Vamos a ver una serie de experiencias y recursos o herramientas que nos van a ayudar con inteligencia artificial a agilizar estos procesos dentro del curso de negocios internacionales. Permítame presentarla, mostrar la diapositiva. Y vamos a ver en un primer momento de esta sesión una introducción a la inteligencia artificial, fundamentos de la pedagogía universitaria, la inteligencia artificial en la educación, diseño y estrategias de enseñanza con inteligencia artificial y el proyecto que vamos a desarrollar. Lo que se busca es que al finalizar esta sesión, los participantes puedan implementar estrategias y recursos de enseñanza en negocios internacionales usando inteligencia artificial. Vamos a ver primero los conceptos. Recordemos que inteligencia es entender, analizar, comparar y elaborar información nueva a partir de datos, apelando al uso de la lógica, pero la inteligencia artificial es simular a través de sistemas computacionales estas operaciones o comportamiento humano con la intención de, obteniendo datos, aprender esos patrones y aplicando razonamiento lógico, poder hacer predicción, clasificación, categorización o generación de nuevos recursos. Hoy vemos inteligencia artificial generativa, genera imágenes, videos, audios, genera texto, procesa este texto, puede sintetizarlo, traducirlo, etcétera. Entonces existen varios tipos de inteligencia artificial, varios autores ya podrían catalogarlo de diferente manera, pero vamos a entrar con esta categorización, la inteligencia artificial del sentir, que es una inteligencia artificial como la visión computacional, que nos permite a través de algoritmos detectar, por ejemplo, el movimiento o expresión de un estudiante en una aula de clase, el comportamiento de este estudiante en una evaluación o trabajo grupal, por ejemplo. El procesamiento de sonido nos permitiría trabajar con los voice bot, así como la IA de comprensión que trabaja con procesamiento del lenguaje natural y detrás también está los chatbot o voice bot, representación del conocimiento a través de grafos, la inteligencia artificial de actuador, que tiene como sus categorías a los sistemas expertos, el aprendizaje profundo, pudiendo ser supervisado, no supervisado por reforzamiento profundo, y la inteligencia artificial generativa, que es la que genera imágenes, audios, videos, textos. Hoy ya conocemos bastante de la inteligencia artificial generativa, producto de ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot, etcétera, pero y Meta también, que está lanzando su inteligencia artificial, pero aplicado a la investigación, por ejemplo, lo que hace es analizar grandes cantidades de datos y extraer patrones y tendencias que pueden ser útiles para la toma de decisiones. Muy utilizada, por ejemplo, en el tema de negocios internacionales, la analítica de datos y de indicadores de organizaciones transnacionales y de entidades que van trascendiendo a través de diversos países. Estos indicadores de estas organizaciones e incluso de los países pueden ser analizados y podríamos tener regresiones, podríamos tener categorizaciones de manera muy sencilla. Hoy la inteligencia artificial nos puede generar código de programación en Python o R que podemos colocar en Colab, como lo vamos a ver dentro de un momento, y analizar datos como si fuésemos expertos en procesamiento de datos y analítica de datos. Y esto puede aplicarse bastante para analizar datos en modelos de negocios internacionales. El reconocimiento de voz y lenguaje, Machine Learning, se puede utilizar para el desarrollo de asistentes virtuales, como ya lo están usando muchas universidades. También sistemas recomendadores según el comportamiento y las características de los estudiantes, asistencias, notas, participaciones grupales, individuales, puntualidad al salir antes de clase, y todo eso genera métricas y esas métricas pueden ser analizadas
para ver qué estrategia es la que mejor le resulta al estudiante para asimilar nuevo conocimiento y fomentar estas habilidades. El procesamiento del lenguaje natural también es una aplicación de la inteligencia artificial que hoy ayuda bastante, por ejemplo, a procesar data masiva de diferentes fuentes sin distinción de idioma, a generar reconocimiento de componentes dentro, a resumir trabajos o textos o a generarlos con lenguaje de inteligencia artificial, con lenguaje natural, ¿no? A generar la generación de lenguaje de manera autónoma con inteligencia artificial. Y esto es porque los LLM, los modelos de procesamiento de lenguajes extensos, largos, lo que hacen es, en base a un cuerpo de conocimiento, poder, con arquitecturas como esta que estamos mostrando, que es la arquitectura Transformer, que tiene dos columnas que en realidad lo que hacen es entrenarse y reentrenarse entre sí para afinar lo que están generando, pueden, en base a un cuerpo de conocimiento, a tokens y a datos generados e ingresados, pueden generar patrones y generar nuevos datos diferentes a los iniciales. Vamos a ver primero la teoría de aprendizaje. Dentro de un momento vamos a ver la secuencia del diseño de una sesión de clase y con ella los recursos, pero también vamos a ir viendo cómo la Universidad Oberta de Cataluña, hoy 2024, nos recomienda cómo a nivel universidad va a haber tendencia de uso de inteligencia artificial. Primero veamos las teorías. Recuerden que la teoría del condicionamiento clásico de Pavlov sostiene que los estímulos que se producen de manera simultánea traen consigo respuestas semejantes. De hecho, tener una imagen, tener un audio o una animación en una presentación puede generar un mayor resultado. La teoría psicogenética de Jean Piaget se centra en demostrar cómo el sujeto es capaz de construir conocimiento sustentándose en el desarrollo cognitivo. La teoría del condicionamiento instrumental de Skinner sostiene que los refuerzos que se utilizan son capaces de conseguir formar un comportamiento determinado y también de mantenerlo, así como la teoría de procesamiento de la información se sustenta en los hechos que recurre al empleo de metáforas, herramientas similares para acometer la comprensión de cómo se resuelven ciertos problemas. De hecho, generando grafos, generando metáforas, generando animaciones, podemos aprovechar estas teorías y generar un aprendizaje más significativo. Para ello también tenemos que basarnos de algunos métodos de enseñanza, las clases teóricas o lecciones, las clases prácticas, las clases con tutorías donde esa tutoría es individualizado para pequeños grupos, potencia y además ayuda a avanzar a aquel que no está asimilando de manera apropiada el contenido. Los trabajos en grupo fomentan la colaboración y comunicación entre estudiantes, y además existen estrategias ya más puntuales, aprendizajes basados en proyectos, por ejemplo, para que progresivamente durante un ciclo de un semestre académico se pueda ir generando un proyecto y un producto. Eh, Aprendizaje basado en problemas. Los estudios aprenden sobre un tema a través de la experiencia de resolver un problema abierto, y es que podríamos ver varias casuísticas en cada una de nuestras sesiones clase en alguno de los momentos, especialmente en la parte práctica. Estos métodos se pueden combinar, se puede variar y va a depender mucho del tamaño de la clase, de los recursos disponibles y de la lección o tema en sí. Pero cada sesión de clase tiene un diseño y un momento, puede tener momentos. De hecho, tenemos un objetivo o un logro de aprendizaje que alcanzar, una introducción que debe de conectar con la sesión anterior si hubiera una previa para poder generar una secuencia coherente, el desarrollo del contenido, la actividad de aprendizaje que viene a ser el momento práctico de repente para ver qué tanto se logró inculcar tal conocimiento, la evaluación, feedback, así como el resumen y las conclusiones que refuercen eso que se ha inculcado en algunos estudiantes. Veamos cómo entonces en todos estos momentos que acabamos de mostrar de un diseño de una sesión de clase, nosotros podríamos aplicar inteligencia artificial, pero vamos a ir de la mano de la Universidad Oberta de Cataluña, que les decía en un artículo publicado este 2024, discute 6 casos de uso de la inteligencia artificial que va a cambiar la educación el año 2024 en diferentes áreas. Una de ellas es, por ejemplo, para hacer presentaciones que puedan llamar más la atención a través de avatares bilingües, incluso que puedan en un video corto, así como los que aparecen en TikTok, poder presentar rápidamente y captar la atención de un estudiante. Voy a mostrarles cómo una joven en TikTok
genera un avatar de su propia imagen a través de una plataforma llamada Midjourney y luego lleva ese avatar a una plataforma llamada Studio DID y con un fragmento de su voz permite que este entorno pueda clonar su voz y reproducir a través de su avatar como si estuviera explicando toda una presentación de una sesión de clase. Vamos a ver entonces cómo lo hace. Permítanme compartir con audio esta parte. Esta mona hace mis videos por mí y yo no tengo que salir a cámara. Te voy a enseñar cómo le hice. Primero saqué una imagen de este video para ponerla después en Midjourney. Ahí le puse esta imagen de referencia y un prompt que me dio este resultado. Luego me fui a una herramienta de inteligencia artificial que se llama Studio DID. Aquí subí mi audio con mi voz y generé el video. Síguenos para aprender más de video generado con inteligencia artificial. También podemos aplicar esta inteligencia artificial y va a ser tendencia según la Universidad Oberta de Cataluña en el apoyo a los docentes para el análisis y diseño de asignaturas. Si bien es cierto, le podemos pedir a una herramienta como ChatGPT dándole el diseño curricular de nuestro programa de estudios o carrera, cómo debería de estar estructurado un curso y cuál sería el diseño de sesión de una de estas sesiones del curso. Podemos usar una herramienta también como 4docentes.es. Es una herramienta que va a permitirnos generar una sesión de aprendizaje. Vamos a generar una sesión de aprendizaje, por ejemplo, para hacer el análisis de inversiones en el mercado de valores y esta herramienta nos lo va a generar de manera muy práctica. Colocamos en el buscador 4docentes y la primera opción que nos aparezca es 4docentes online. Cuaderno aparece como opción cuaderno docente, en realidad se pone el número 4 docentes. Acá puedo iniciar o crearme un registro de manera gratuita. Hay la posibilidad de empezar gratis en este entorno. Y en la opción que nos aparece en la parte izquierda, entre todos vamos a poder crear agendas, clases, etc. En la opción inteligencia artificial vamos a poder generar una sesión de aprendizaje. Indicamos el nivel, por ejemplo, el nivel universitario, colocamos o la materia o la sesión de la materia. Por ejemplo, yo voy a colocar acá la sesión de finanzas y análisis de inversiones. Voy a colocar la metodología con la que quiero impartir esta sesión. De repente, o si es que de hecho he consultado a la inteligencia artificial con qué metodologías sugiere poder abordar esto, puedo indicarlo. Voy a colocar basado en casos. Y acá puedo indicar que esta sesión no necesariamente, o este tópico no necesariamente se va a ver en una sola sesión o en varias. En este caso he puesto una de 90 minutos, pero podría ser distribuida en más de una sesión. Luego pulsamos generar, podríamos dar mayor indicaciones y al generar me va a arrojar el plan de desarrollo de sesión de aprendizaje. Noten, por favor, me genera la descripción, la justificación, los objetivos que van a alcanzar los estudiantes al finalizar esta sesión, el saber, los saberes básicos, las competencias. De hecho, todo esto tengo que revisarlo, es solo sugerencia de la inteligencia artificial. Puedo afinar todo esto, cambiar todo esto, apuntar las competencias a las del perfil de egresado de mi carrera o programa de estudios. Y luego también me muestra algunos criterios que considera la inteligencia artificial se deberían de tomar para evaluar el aprendizaje de esta sesión. Luego nos muestra los instrumentos que se podrían utilizar y la metodología y los tiempos. En un primer momento, una introducción con una presentación de objetivos, competencias y criterios, un análisis fundamental con la explicación de los conceptos clave a través de repente de presentaciones, un trabajo en grupo con estudiantes y un debate para hacer una actividad grupal y una retroalimentación. Eso me arroja 4docentes.es, es una plataforma interesante. Podría yo descargarla, tenerla en una versión PDF o pasarla a Word y editar.
Bien, pero podríamos también darle un prompt como este: compórtate como experto en inteligencia artificial y pedagogía universitaria, indícame cómo debería estructurarse un curso sobre la inteligencia artificial implementando estrategias de enseñanza en la educación superior. De repente, no solo un curso, ahí me puede arrojar los tópicos como están viendo. Microsoft Copilot hizo eso cuando le ingresé este prompt, pero también puedo pedirle que una sola de las sesiones, por ejemplo, la inteligencia artificial en la educación, nada más que me genere una serie de contenidos para yo revisarlos, validarlos y ayudarme incluso a generar mis presentaciones o recursos. De hecho, según la Universidad Oberta de Cataluña, podemos tener y vamos a tener este año 2024 una serie de tech o startups, empresas que van a estar generando aplicaciones. Ya OpenAI libera su chat GPT-4 o con NGPTs, vamos a verlo dentro de un momento, y además hay la libertad de que alguien que tiene la versión pagada pueda crear sus propios GPTs y liberarlos o publicarlos para que mucha gente empiece a utilizarlo. Esto va a masificar mucho más el uso de pequeñas aplicaciones de inteligencia artificial que nos van a ayudar en muchos aspectos, no solamente a crear recursos, no solamente a estructurar una sesión de aprendizaje, a crear rúbricas, a crear actividades que podrían ser más apropiadas estratégicamente para inculcar algún conocimiento. También no olviden que el estudiante utilice estas herramientas, así que dejar un trabajo para que lo hagan de un día a otro, o una monografía o un ensayo. Ya sabemos que ChatGPT y cualquier otro LM puede generarlo de manera muy parecida a la humana, que incluso pase los filtros de detección de inteligencia artificial. Así que no debería de ser nuestra estrategia didáctica orientada a pedir algo que antes sí era un desafío y ahora no lo es. Debemos de pedir más bien que hagan análisis más complejos, más amplios, de manera colaborativa, etcétera, o que se acerquen al cliente, que hagan experiencia vívida con empresas u organizaciones para poder estar acorde a lo que es el momento actual en cuanto a la educación, que está sufriendo un cambio significativo de la mano de la inteligencia artificial, porque, por ejemplo, los modelos generativos van a permitir crear una serie de elementos. Eso también dice la Universidad Oberta de Cataluña y ya lo estamos viendo. No solamente podemos crear nuestros pequeños cortos con avatares, nuestro avatar en diferentes idiomas para presentar la sesión del curso, también podemos hoy con traducción en línea hablar en diferentes idiomas y dar una conferencia para todas las partes del mundo a la vez. También podemos generar una presentación en cuestión de segundos apoyados con inteligencia artificial, mapas mentales o conceptuales, pequeñas animaciones, audios de repente para nuestro podcast, actividades, evaluaciones, si quiero evaluar con respuestas con alternativas múltiples o preguntas abiertas, trabajos con rúbricas, aplicar estas rúbricas con inteligencia artificial y que se pueda, nos podamos apoyar como docentes en esto. Entonces, el aprendizaje también va a poder ser cada vez más adaptativo por esto y más personalizado, porque algunos asimilan más rápido que otros producto de sus experiencias. Entonces, puedo yo mantener un registro del comportamiento de diferentes estudiantes a cada momento y aplicarle una analítica de datos para generar una adaptación de contenido, una retroalimentación personalizada, estrategias de evaluación adaptativa, seguimiento al progreso de manera más puntual, recomendaciones personalizadas, una flexibilidad para el ritmo de aprendizaje, e incluso aplicar análisis de sentimiento, que es análisis de procesamiento del lenguaje natural, para analizar junto con la inteligencia artificial el resultado de sus actividades individuales o grupales. Vamos a ver cómo ChatGPT nos ayuda a generar todos estos elementos dentro de un momento. Antes de entrar a este apartado de analítica, vamos primero a ver cómo la inteligencia artificial me ayuda a crear una estructura, por ejemplo, de un curso, a crear, elegir la estrategia. Voy a entrar a ChatGPT. Vean que ChatGPT ahora tiene una serie de GPTs que puedo explorar, pero si yo al ChatGPT directo, en la versión gratuita, 4O, le pongo el siguiente prompt: como experto en administración, por ejemplo, en negocios internacionales y pedagogía, crea una tarea de nivel universitario sobre el emprendimiento y la innovación, creación y gestión de nuevas empresas, innovación y desarrollo de nuevos productos y servicios. Si le pido eso a ChatGPT, me va a generar una eh, actividad o una tarea en etapas, y cada una de ellas
debe de alcanzar algún criterio de evaluación. Incluso me lista los criterios de evaluación y porcentajes, así como recursos que podría utilizarse en esta actividad. Nos dice cuál es el objetivo de la actividad, el instrumento a generar, las partes de esta tarea que podría yo dejarla a los estudiantes, análisis de mercado, por ejemplo, innovación del sector. En el apartado 2, en el desarrollo de la propuesta, voy a pedir que el estudiante genere una idea de negocio o un plan de negocio, por ejemplo, con todos esos apartados, una presentación final con un pitch del negocio, un pitch de negocio para que haga la presentación y un documento de apoyo, y también identifico cuáles serían los criterios de evaluación: la calidad de análisis en el mercado, la creatividad e innovación, la validación del plan de negocio, la calidad de la presentación y la documentación, así como los entregables que le pediría al estudiante, dándole sugerencia de algunas fuentes. Entonces, luego voy a generar un prompt que me va a permitir crear una rúbrica. Permítame regresarlo. Ahí está. Le puedo decir al mismo ChatGPT, sin tener que entrar a ningún GPT adicional, ojo, directamente en el ChatGPT, en la versión gratuita, le puedo decir, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y calidad de exposición, elabora una rúbrica en formato tabular donde, recuerden que estoy especificando el formato tabular, donde cada criterio tenga 4 descriptores en niveles progresivos. Los descriptores deben iniciar con un verbo acorde al nivel y según la taxonomía de Bloom. El total de la nota debe de ser 20 si estamos en una escala vigesimal. Y entonces le indico eso a ChatGPT y ChatGPT en un formato tabular me va a generar una rúbrica que me va a ayudar a evaluar esta tarea que estoy dejando a mis participantes. También tengamos en cuenta que los participantes pueden hacer esta tarea con la ayuda de inteligencia artificial, así que vamos a nosotros asegurarnos de que sea una actividad en clase grupal de repente, apoyándose de inteligencia artificial, pero analizando ese resultado que les arroja la inteligencia artificial y además exponiendo esta tarea. Luego de eso, ellos ya entregarán su trabajo. Vamos a imaginar que Juan Pérez y su grupo está entregando su trabajo en Word o en PDF y esto lo puedo subir a ChatGPT. Cabe aclarar que la versión gratuita permite subir 1 o 2 archivos como máximo por un periodo de tiempo de un día, etcétera, o de unas horas. No es entonces muy práctico para que nos ayude a corregir una gran cantidad de trabajos que podríamos tener en una sola sección. Entonces, pero igual, vean cómo le puedo dar este prompt. Aplica la rúbrica de evaluación del trabajo adjunto, teniendo en cuenta que su presentación no fue muy clara, de repente no dosificó bien el tiempo, en fin. Yo puedo acá agregarle más información del trabajo sobre la exposición, en donde la inteligencia artificial obviamente no estuvo y no captó, así que voy a complementar todo esto. Si le doy un prompt de este tipo, adjuntando su trabajo, por ejemplo, me va a generar una evaluación del trabajo de Juan Pérez y su grupo, y ahí me va a decir en el aspecto, en la parte 1 de investigación, en creatividad, tiene tales y tales características, en el desarrollo de la propuesta, la validación del plan de negocio, nos describe cómo está hecho y genera, que también está hecho y genera la puntuación. En la presentación, vean, le puso un demérito de 2 puntos menos por la presentación y la falta de dosificación del tiempo, e incluso hace algunos comentarios finales. Esto es porque la inteligencia artificial puede ayudarnos a revisar incluso trabajos que tengan rúbrica o que sean respuestas a preguntas abiertas de un examen. Existen algunas plataformas que me ayudan incluso a revisar trabajos hechos en matemática, de estadística, por ejemplo, hechos a mano. Este es el trabajo que puse de Juan Pérez y su grupo, una idea de negocio y varios aspectos como aspectos de investigación, aspectos de plan de negocio, etcétera. Pero que fue un trabajo generado también por la inteligencia artificial, así que como yo lo he hecho también podrían los estudiantes hacerlo. O sea, debemos de cambiar nuestras estrategias, pero vean que analizando este trabajo y debatiéndolo se aprendería bastante. Ya no es el objetivo hacer el trabajo, sino debatirlo, aprender, ser más creativos sobre este trabajo. Le adjunto la rúbrica al trabajo y en este documento como tal, el trabajo del estudiante con la rúbrica lo puedo subir a la inteligencia artificial. Vean cómo los modelos de inteligencia artificial como LLM, ChatGPT, Claude, etcétera, pueden hoy
darnos sugerencias de estrategia, de tareas y de actividades y con su rúbrica e incluso ayudarnos a revisar, pero dense cuenta que el objetivo entonces ya debería de ser otro que dejar tareas o trabajos puntuales, porque eso ya lo puede hacer también la inteligencia artificial. Ahora ChatGPT ha liberado sus GPTs y hay una serie de posibilidades de trabajar con una serie de funcionalidad adicional. Por ejemplo, Adobe Express permite crear presentaciones asistidas por inteligencia artificial. Yo puedo de pronto, entrando a Adobe Express con ChatGPT, darle este prompt, decirle crea un video de unos cuantos segundos para realizar una presentación del contenido, creación y gestión de nuevas empresas, innovación y desarrollo de nuevos productos y servicios, del curso universitario Emprendimiento e Innovación, de la carrera tal, haz que esta presentación sea en español, etcétera, y pedir que este complemento de GPT, este GPT llamado Adobe Express, lo cree. Para ello, me puede hacer algunas preguntas adicionales si es que no entiende bien el contexto de la inteligencia artificial y yo le voy a responder, pero a la vez me va a crear una cuenta en la plataforma Adobe Express si es que no es la misma cuenta con la que me he logueado en ChatGPT y me va a pedir autorización, le permito que use Adobe Express con mi cuenta gratuita y va a generar unas cuantas alternativas de la presentación que le estoy indicando. Lamentablemente Adobe Express a la fecha de la presente grabación solo genera las presentaciones en inglés, pero podríamos editarlo. Hacemos clic en cualquiera de estas presentaciones y vamos a poder ver cómo es que está propuesta y podríamos editarla también. Es una herramienta fabulosa, Adobe Express, la versión pagada es obviamente, tiene un alcance mayor y además permite hacer las animaciones más extensas. En cualquiera de las versiones gratuito o pagada puedo yo editar esta animación y el texto. Pero no es la única herramienta Adobe Express para generar alguna pequeña presentación o animación. Podemos usar presentaciones para hacer diapositivas con inteligencia artificial. Para ello, puedo entrar a algún otro modelo, por ejemplo, Claude, modelo de procesamiento de lenguaje natural, y con una cuenta gratuita también. Claude es una fabulosa herramienta que genera contenido. Puedo darle el sílabo de mi curso, una sesión de clase en particular y pedir que me estructure un contenido para una diapositiva. Esta sesión, vean que me estoy logueando ahí a Claude, voy a loguearme a Claude y le voy a decir que se comporte como un experto, por ejemplo, en metodología de investigación y le voy a pasar un sílabo de un curso de tesis y le voy a pedirle con este prompt, permítame regresar, crea el contenido, ¿bien? Vamos a avanzar un poco. Crea el contenido de la sesión del curso, de la sesión hipótesis de investigación del curso, por ejemplo, de tesis a nivel universidad, y me va a generar un contenido estructurado, diapositiva tras diapositiva. Puedo pedirle que le dé mayor detalle si deseo, y este contenido lo puedo copiar y pegar en un documento, por ejemplo, en un Google Docs. Copio este contenido y lo llevo en Google Drive a Google Docs. Creo un documento, pego el contenido, le pongo el título al contenido porque solo está en las diapositivas y al título lo selecciono y lo marco como un título. A los títulos de diapositiva los selecciono y le marco como título de segundo nivel y esto me va a permitir esquematizar este documento, diapositiva tras diapositiva. Eso va a ayudar a los entornos de inteligencia artificial a que generen las diapositivas con cada uno de estos apartados y una principal con el título. Uno de los entornos que genera diapositiva automática es Tome, T-O-M-E. Puedo crearme una cuenta gratuita y en Tome puedo crear carpetas por curso, por ejemplo, la carpeta del curso de tesis, y dentro crear una presentación e importar un documento. Voy a seleccionar el documento que acabo de crear con el esquema de hipótesis de investigación, que es la sesión del curso, y al ejecutar, vean cómo importé el documento y al ejecutar la inteligencia artificial ha generado las diapositivas. Una primera con el título de la sesión, otra con el contenido de la sesión
y cada una con el desarrollo de cada slide. Puedo pedir también a la inteligencia artificial que le agregue imágenes, que le cambie el tema, etcétera. Si ven, en la parte izquierda están los slides, en la parte derecha está una barra de herramientas que me permite generar una serie de imágenes o insertar incluso gráficos. Y en la parte baja hay una caja de texto donde puedo con prompt darle indicaciones en español, incluso de que quiero que le agregue tal o cual contenido. Esta presentación puede estar en línea y puedo compartirla. La versión gratuita no permite el descargar o generar tampoco muchos slides, pero es una fabulosa herramienta para hacer una presentación rápida. Vean, en la parte baja hay varias opciones que puedo yo aprovechar. La versión pagada sí es más robusta. Otra de las herramientas que me permite generar presentaciones se llama Gamma, G-A-M-M-A. Gamma puede también recibir, voy a crear acá la cuenta de manera gratuita y una vez en el entorno voy a tener la posibilidad de pulsar el botón crear nueva y voy a crear una nueva diapositiva copiando y pegando el texto esquematizado. Puedo también importarlo desde Google Drive o generar un texto desde cero. De pedir que me apoye la inteligencia artificial a generar el contenido de la sesión de clase. En este caso, voy a conectarme a Google Drive para traer el archivo que está esquematizado sobre hipótesis de investigación y voy a decirle que lo que quiero es una presentación. Vean que cuando cargue el archivo, me muestra si yo deseo crear una presentación, un sitio web o un documento. Esto hace Gamma. Ahora le voy a decir que quiero una presentación y me va a decir, estoy detectando 8 slides, ¿no? 8 tarjetas, 8 slides. Y además, las imágenes las va a crear trayendo de internet o generándolas con inteligencia artificial de ser necesarias y hay un formato establecido. Al pulsar generar, lo que va a hacer es generar, pero primero pedirme el tema, cuál quiero que sea la paleta de colores que sea predominante, y luego va a generar cada una de las diapositivas con el contenido que le he dado esquematizado. Ahí está, generando cada uno de los slides o diapositivas de Gamma. Puedo descargarlo en PowerPoint o en PDF. En PowerPoint lo puedo descargar y editar, pero me es más práctico Gamma para editarlo porque puedo seleccionar un slide que no me agrada y pedirle a la inteligencia artificial que le cambie el esquema, que lo haga más visual, que de repente le agregue más imágenes, etc. Desde esa opción en la parte superior, las 3 estrellas, puedo pedirle que haga todos estos cambios en un slide ya creado, ¿no? Noten por favor que en el slide tipos de hipótesis le estoy pidiendo que lo haga más visual y entonces va a cambiar el esquema y le va a poner una imagen referente a cada tipo de hipótesis sobre las definiciones. Estas imágenes de repente no serían muy acordes, pero lo que está haciendo es conectarse a internet y traerme imágenes libres de copyright para usarlo en la presentación. Me podría ser útil, pero lo puedo modificar si deseo. Creada la presentación, la puedo compartir en línea o la puedo descargar, repito, y editar como PowerPoint para poder ya desarrollar mi sesión de aprendizaje. Otra de las herramientas que ahora ya tiene bastante de inteligencia artificial es Canva. Cuando entro a Canva, voy a dirigirme a la opción de Canva Docs y hay una opción que dice de doc a diapos, de documentos a presentaciones. Copio y pego todo el texto esquematizado que lo tengo en mi Google Drive y voy a tener la posibilidad de pedirle que haga un rediseño mágico, lo llama Canvas. Está en la parte superior, ¿no? Cuando yo copié y pegué ya captó el esquema y por eso puede tener una tabla de contenidos. Pero en la parte superior hay la opción de rediseño mágico y le voy a pedir que genere la presentación con inteligencia artificial. La ventaja es que Canva me va a dar también los estilos propios de Canva y me va a generar todas las diapositivas descargables también como PowerPoint.
pero la desventaja es que no me agrega imágenes como si lo hace Gamma conectándose a Internet y trayéndome imágenes acorde al contenido. Esta es la presentación entonces que ha generado Canva. No es una mala alternativa, es una muy buena alternativa a Canva. Tenemos ahí nuestra presentación rápida de nuestra sesión de clase de hipótesis de investigación. Otra de las herramientas que trae ChatGPT entre sus GPTs es un GPT de slide GPT que me va a permitir generar una presentación con inteligencia artificial. PowerPoint, no generarlo con Gamma, ni con Canva, ni con el mismo PowerPoint manualmente, sino con Slides GPT. Para ello entro al GPT con ChatGPT, la versión gratuita, y le voy a brindar el prompt que me va a permitir generar una presentación. Le puedo decir, elaboro una presentación para el curso y le pongo el nombre del curso. En este caso, estoy poniendo un curso de otra carrera, de otra especialidad, pero ustedes pueden poner, por ejemplo, un curso de introducción a los negocios internacionales, un curso relacionado a la carrera, y entonces va a generar primero la estructura del contenido y luego va a pedir que le autoricemos trabajar con Slides GPT, que es también una plataforma externa, para que cree slide tras slide una presentación. De hecho, es importante que como docentes revisemos el contenido de la presentación y le pidamos que lo arregle en algunas partes, cambie algunas partes, extienda algunas partes o elimine algunas, y empieza a crear, también con imágenes obtenidas y bien referenciadas de Internet, empieza a crear slide tras slide la presentación. Luego que ya ha creado todos los slides y le he hecho el feedback para que los mejore en cuanto al contenido, pulso en Download. Y al pulsar en Download, me va a llevar a la plataforma, vean, voy a pulsar ahora en Download, me va a llevar a la plataforma Slides GPT y va a crear toda la presentación ya después de haber recibido mi feedback para mejorar. Bien, empieza a crear toda la presentación con inteligencia artificial y la ventaja es que me está referenciando las imágenes, de dónde las ha obtenido, cómo son o si han sido generadas por inteligencia artificial, y yo puedo descargarlo en PowerPoint, en PDF, en Google Slide y editar incluso esta presentación. Es una herramienta más, así, donde la inteligencia artificial nos asiste a crear una presentación y hoy podemos hacerlo entonces más rápido. Bien, pero de hecho hacer presentaciones, hacer mapas conceptuales también, lo vamos a ver dentro de un momento, nos va a permitir esquematizar todo para que los estudiantes tengan algún resultado, y ese resultado que nosotros tenemos que tenerlo en una especie de registro, podemos analizarlo para ver qué estrategias apropiadas brindamos. Para poder analizar, por ejemplo, un registro de estudiantes como este que estoy presentando, que podría tener una gran cantidad de estudiantes y una serie de aspectos considerados como la puntualidad, si sale antes, el trabajo en equipo, cómo se comporta, qué estrategias le ha funcionado mejor a él en cuanto a sus notas de componentes, de evaluaciones individuales, grupales, de la entrega final de la tarea, de la evaluación final, etcétera. Para ello puedo yo basarme en inteligencia artificial para procesar eso. Lo puedo hacer con un GPT nuevo de ChatGPT llamado Data Analytics, o lo puedo hacer a través de programación con Python sin necesariamente saber programar. Le voy a decir a Python que genere un código que yo pueda utilizar sobre Google Colab, sobre Google Drive, y que pueda analizar mi registro como si fuese un dataset o un set de datos, y pueda sacarme métricas, aplicar Machine Learning y sacarme proyecciones, correlaciones, agrupaciones para ver tendencias y estilos de aprendizaje de estudiantes. Vamos a verlo entonces. Voy a compartir primero la experiencia con GPT y Data Analytics, y luego vamos a ver cómo el mismo ChatGPT nos genera código en Python para poder ejecutar en Colab. Con ChatGPT en la versión gratuita, entrando al GPT Data Analytics, vean, vamos a entrar a ChatGPT,
y luego a Data Analytics. Le voy a adjuntar un registro, mi registro de notas. Incluso si yo quisiera averiguar qué características debo de registrar del estudiante en el mismo ChatGPT de manera convencional, puedo pedirle que me indique qué características debo de tener registrado en mi estudiante. Ahí está el plugin, el GPT Data Analytics, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, le pregunto primero a ChatGPT voy a salir, le pregunto a ChatGPT con este prompt, deseo hacer el análisis de rendimiento de mis estudiantes en un curso universitario de administración o negocios internacionales, qué campo debe tener, qué campos debe tener teniendo en cuenta que debo de saber sus datos, su asistencia, si llegó puntual o tarde, si salió puntual o antes, sus notas de exámenes. No importa si han escrito con errores ortográficos, los va a identificar, los va a reconocer y va a darles una lista de campos que podrían ser campos a considerar en ese dataset. Incluso le podemos decir a ChatGPT que teniendo en cuenta esos campos, que les genere un formato tabular, en un formato tabular el ejemplo de unos cuantos estudiantes. Y así es como a mí me generó un registro de estudiantes supuestos que con los datos que acabamos de mencionar, que yo le podría pasar a GPT Analytics, Data Analytics, le voy a pasar en este momento, voy a entrar a GPT Data Analytics y le voy a dar este registro con datos de estudiantes que son supuestos y voy a pedir que me haga un análisis. De hecho, también le puedo preguntar a ChatGPT convencional qué tipo de análisis es apropiado para ese tipo de datos y me va a dar una sugerencia del tipo de análisis que sería el apropiado y yo le voy a pedir a Data Analytics entonces que lo haga. Este es el dataset que ha creado o la tabla de registros con estudiantes supuestos encabezados por Juan Pérez y estos son los campos a los que le ha completado con datos. Yo no he tipeado estos datos, me ha ayudado a generarlo la inteligencia artificial a modo de datos de ejemplo. Y estos datos donde incluso se repiten los estudiantes porque en diferentes momentos llegan o a diferentes sesiones, yo lo puedo tener como un registro del avance académico de los estudiantes y lo voy a subir a Data Analytics, ¿no? Lo voy a subir y le voy a pedir que haga un análisis, ahí está, le voy a pedir que haga un análisis. Hace un momento también le pude haber preguntado y me indicó, le pude haber preguntado a la inteligencia artificial, cuando le pregunté también me indicó que podríamos tener un análisis correlacional de regresión o clúster en relación a ese registro de estudiantes. Entonces le digo, elabora. Acá no hace falta contextualizarlo y decirle compórtate como un experto en análisis de datos porque estoy usando el GPT Data Analytics. Le voy a decir elabora el análisis y los gráficos porque permite visualización también de resultados y análisis para hacer una analítica de correlación, analítica de regresión o modelo de análisis de clúster también. Lamentablemente la versión gratuita permite generar solo un análisis por día aproximadamente o por horas. Así que hago un análisis y dentro de un momento vuelvo a hacerlo o al día siguiente vuelvo a hacer el otro análisis. La versión pagada, de hecho, sería bastante interesante. Y vean cómo está haciendo el análisis de correlación, de regresión y de agrupación. Saca las métricas y hace todo el análisis, solo que porque es la versión gratuita se detiene y me dice, pues, solo puedo mostrarte el resultado de un análisis, ¿no? Ahí se detiene, pero sí ha sacado las métricas y todo, ha hecho el cálculo, pero no me está mostrando por ser la versión gratuita, solo me está mostrando el análisis de correlación. El análisis de correlación me está mostrando a través de una matriz de correlación entre las variables solo numéricas y luego hace la interpretación que indica que la nota del examen individual 1 y 2 tiene la mayor correlación con la nota final. De repente, notas de trabajos individuales también está fuertemente correlacionado con la nota final y es la interpretación que me puede dar del Excel con el registro de mis estudiantes que le he dado. Pero ¿qué pasa si no tengo la posibilidad ya de usar la versión gratuita? Voy a poder ir
a Google Drive, voy a dirigirme a Google Drive para ir a la opción Nuevo y pedir que a mi Google Drive le agregue un complemento llamado Google Colab. Para ello me voy a Nuevo, Más, y en Más voy a irme a la opción Conectar más aplicaciones, que está en la parte baja, y en ese marketplace que me aparece de aplicaciones complementarias a Google Drive, yo voy a poder buscar Collaboratory. Puedo poner Colab simplemente o Collaboratory y me va a salir la primera opción. En esta primera opción, que yo ya la tengo instalada, ustedes podrían hacer instalar por primera vez y única vez y darle la autorización para que su Google Drive trabaje con Collaboratory. Esto se hace una sola vez y a partir de allí, cada vez que entren a Más, van a tener esta opción llamada Google Collaboratory y entonces van a poder abrir un archivo que permite ejecutar código de programación en Python, en R y ejecutar, leer un archivo como el registro de asistencia o el registro de mis estudiantes, aplicarle un modelo Machine Learning en Python, por ejemplo, o una analítica descriptiva con estadísticas y poder hacer el análisis del rendimiento académico, de las características diversas que pueda tener del estudiante. Voy a entrar a ChatGPT. Allí he hecho ya el análisis al respecto e incluso no necesito saber programar, voy a pedir que me genere el código. Ya le he pedido, vamos a revisar en este momento. Este código que me ha generado me va a permitir hacer el análisis de este registro de estudiantes y yo lo he trabajado con el siguiente prompt. Le he dicho primero que me indique cómo puedo programar en Python, ejecutar o realizar un programa en Python que lea un archivo XLSX de Google Drive desde Google Colab, ya tengo Colab en mi Google Drive, considerando que el archivo está en la misma carpeta en Google Drive. Y me dice, coloca este código, voy a copiar este código, me voy a Colab, lo pongo en la primera celda generada y pulso play. ¿Qué es lo que está haciendo este código? Está haciendo que Colab se conecte con mi Google Drive para que pueda leer los archivos. Voy a colocar en mi carpeta en Google Drive el registro de estudiantes. Los va a poder leer y va a poder hacer el procesamiento aplicando diferente tipo. Tengo que darle la conformidad de conexión. Continuar para que pueda tener el acceso de leer y de escribir sobre Google Drive. Entonces ya Google Colab está montado sobre Google Drive, va a poder leer, escribir archivos y entonces en mi carpeta en Google Drive voy a colocar mi registro de estudiantes. Tengo entonces mi registro de estudiantes en mi Google Drive y voy ahora a Google Colab, que ya está conectado a Google Drive. Le voy a pedir que ahora lea ese registro. En realidad la inteligencia artificial ChatGPT ya me dijo para que leas ese registro puedes usar este código. Entonces copio el código y me voy a la siguiente celda, pero tengo que copiarle la ruta exacta donde está mi archivo, que es mi registro de estudiantes. Coloqué ya la ruta completa donde está mi registro de estudiantes. Recuerden que Colab ya está conectado con Google Drive, así que le pulso a ejecutar. Gracias a Pandas, que es una librería, va a conectarse a mi registro y va a abrir el archivo Excel. Vean cómo me trae los 5 primeros registros a modo de muestra, indicando que lo puede leer. Incluso acá tengo la posibilidad en Colab de generar un gráfico que me muestre la distribución de los datos, en Google Drive. Ahí está. ¿Qué tipos de datos tiene? Algunos los que son cuantitativos o algunos los muestra en cuadrantes de confusión, etcétera, y me puede mostrar algunos tipos de algún análisis preliminar de estos datos. Pero si yo quiero sacarle mayor provecho,
puedo pedir que haga un análisis con algún modelo Machine Learning de este registro auxiliar o este registro de incidencias con mis estudiantes. Para ello, en ChatGPT, yo le puedo pedir, qué tipo de modelos Machine Learning puedo aplicar a mi registro de estudiantes para identificar a qué grupos pertenecen y su nivel de rendimiento, y me va a dar una serie de modelos Machine Learning que yo podría utilizar. Incluso me va a generar el código en Python para poder copiar y pegar. Pero lo ideal sería darle el registro con los datos ya para que comprenda mejor qué columnas tiene este registro y me recomiende mejor qué modelos. Le pido entonces, dándole el registro, que me recomiende qué tipo de modelos Machine Learning puedo aplicar para analizar el registro de mis estudiantes, y me va a decir que puedo hacer una clasificación para evaluar el rendimiento de los estudiantes, si son altos, medios, bajos, con una regresión logística, árbol de decisiones, etcétera. E incluso puedo aplicar un análisis de agrupamiento o clustering para analizar las características similares o sin etiquetas predefinidas que pueda tener, y puedo usar el modelo K-means clustering. También puedo hacer un análisis de variables continuas, de predicción de variables continuas, por ejemplo, el nivel de calificación a través de modelos de regresión, etcétera, ¿no? Entonces, incluso me da el ejemplo de Random Forest. Si yo quiero entrenar entonces un modelo Machine Learning, lo puedo hacer. Copio este código, me voy a Colab. Al final voy a agregar este código, tengo que sí cambiarle la ruta, porque recuerden que yo tengo mi registro en una carpeta dentro de mi Google Drive. Entonces le voy a cambiar la ruta para que lo lea, ¿no? Va a usar la librería Pandas, sklearn model, etcétera, y vamos a entrenar un modelo Machine Learning de Random Forest Classifier, un modelo de clasificación con Random Forest. Está identificando el objeto y está eliminando campos que son innecesarios, está creando algunas etiquetas, ¿bien? Y está haciendo el entrenamiento. Pulso play y lo que va a hacer es entrenar un modelo Machine Learning. Me saca las métricas de precisión y me dice que puede predecir la clasificación de si el estudiante va a ser regular, bueno o malo con este nivel de precisión, ¿no? Entonces, si sabe ya cómo predecir, yo puedo pasarle el código. Acá también le he pedido a ChatGPT, le puedo pasar el código, acá está el código completo, para que pueda generar datos de un nuevo estudiante y me pueda predecir a qué categoría pertenece. Vean, el nuevo estudiante es Carlos García, de edad 21 años, masculino, en la carrera de administración, podría ser de negocios internacionales, etcétera. Y además me va a permitir identificar qué calidad de participante es, me va a hacer una predicción al respecto. Si yo ejecuto, voy a poder ver una predicción al respecto. También puedo guardar este modelo para más adelante solo invocarlo y pasarle nuevos datos de un nuevo estudiante y me puede ayudar a predecir. Pero también puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero otro tipo de análisis. Por acá en ChatGPT le decía, elabora un análisis K-means clustering, y me generaba el código. Vamos a ver el código completo para hacer un análisis K-means con esos mismos datos de estudiantes. Entonces voy a generar el código, voy a copiar y pegar, le voy a cambiar la ruta también una vez más, porque está con una ruta genérica, y en esta ruta, y le voy a copiar en esta ruta la ruta donde está mi registro una vez más de incidentes de mis estudiantes, y voy a ejecutar. En esta oportunidad, Colab lo que va a hacer es entrenar un modelo de clusterización. Este modelo va a arrojar métricas, ahí lo tiene sus clústeres, va a arrojar un entrenamiento. Vean cómo hay progresivamente un entrenamiento que va ayudando a identificar cada vez mejor a un estudiante en una categoría 0, 1, 2, bueno, regular, deficiente, y me va a representar, como son pocos estudiantes y los tiene ya muy agrupados, me dice, los que son morados son 0, 1, los amarillos o verdes, y 2 los amarillos. Pero bueno, habría que analizar e interpretar este resultado de análisis de clusterización que puedo hacer.
Si se dan cuenta, no necesito saber programar, necesito saber pedirle a la inteligencia artificial a través de un prompt el código y este código llevarlo a Colab para que me genere gráficos, etcétera. Puedo incluso pedirle también que me genere un código en Python para hacer análisis estadístico. Genérame un código en Python para hacer análisis estadístico mediante gráficos, ¿no? O charts, como se llama en analítica de datos. Entonces le voy a hacer ese pedido y me va a generar un código con Matplotlib, pandas, ¿no? Y me va a decir, ojo, puedes hacer gráficos según edad, según etcétera, ¿no? Por carrera, en fin. Me va a generar todos los tipos de gráficos que me podrían ser útiles en relación a mi registro que le he generado, ¿no? Copio este código, lo llevo a mi Colab, que ha leído este archivo o este registro. Vamos a llevarlo al final a un nuevo, vamos a abrir una nueva caja de código. Ahí le ponemos el código generado por la inteligencia artificial. Tenemos una vez más que cambiarle la ruta para que apunte nuevamente al registro y entonces vamos a ver cómo nos genera, nos ha recomendado combinar una serie de campos para generar unos gráficos con Matplotlib. Hay que cuidar que hay algunos problemas de repente por acá del mapa de calor, por ejemplo, ¿no? Puede que genere algún tipo de problemas. Tendríamos que revisar o pedirle a la inteligencia artificial que mejore ese tipo de gráfico, porque puede habernos generado algún problema. Si no, por ahora lo voy a quitar para ver qué otros gráficos me está generando. Y ahí está. Me está haciendo un análisis por género, me está haciendo un análisis de frecuencia, por ejemplo, de edad en asistencia, de género, excelente, bueno, con el total de asistencias, vean que hay una correlación, la presentación en clase, las horas de estudio por semana con el nivel, la distribución de la situación laboral también, horas de trabajo semanal, etc. Entonces, esto me puede ayudar a hacer un análisis del rendimiento de cada uno de los estudiantes sin necesidad de conocer la programación. Entonces va a depender mucho del prompt que yo le pueda dar a los modelos LLM y me van a generar ese código. También tenemos la posibilidad de generar, según la Universidad Oberta de Cataluña, una serie de elementos que van a ayudarnos a presentar contenido, mapas mentales, por ejemplo, con inteligencia artificial. Vamos a ver que hay varias herramientas. Dos me parecen muy interesantes ahora. Una llamada XMind, que con inteligencia artificial me ayuda a generar un mapa mental, y otra llamada MarkMap, perdón, uno XMap y el otro MarkMap. Vamos a ver cómo es que trabaja. Para trabajar con XMind, mapas mentales, yo voy a tener el contenido de un curso, al menos de qué se trata y cuál es el tema central, y voy a colocar en el navegador https://www.xmind.ai. Va a permitirme que me cree una cuenta gratuita. Bien, esta cuenta gratuita la puedo hacer con cualquier correo y una vez que entre al entorno de XMind voy a poder pulsar New Map. Voy a crear con inteligencia artificial un mapa mental. Tengo que colocarle la idea central, elijo un tema, el tema de mi curso, y automáticamente al pulsar en la parte baja el icono de 2 estrellas, va a generar el mapa mental como lo están viendo. Si alguna de las ramas del mapa mental las quieren extender, basta con seleccionar esa rama y pulsar nuevamente el icono de 2 estrellas que está en la parte baja para que así se extienda ese mapa mental a través de esa rama y amplíe el detalle
en subdetalles del tema en cuestión que estamos por explicar. Podemos usar esta técnica de generación de mapas mentales para generar una presentación rápida en la sesión de clase y explicar los tópicos que vamos a analizar o ver, para presentar una taxonomía también, etcétera. Pero no es la única herramienta, hay varias herramientas. Hay otra herramienta que sí permite el control y que le demos el contenido para que genere el mapa mental, o que lo genere con inteligencia artificial y genere un código llamado Mapdown. Vamos a ver cómo se trabaja con MarkMap y Mapdown, que es su lenguaje detrás. Para trabajar con MarkMap, tengo la posibilidad de, también indicándole un contenido, pedirle algún LLM. Puede ser Microsoft Copilot, repito, Claude o ChatGPT, y le voy a dar un prompt como este. Actúa como un profesional en creación de mapas mentales en formato MarkMap. Necesito que crees un código Markdown para mapa mental sobre el emprendimiento, la innovación, creación y gestión de nuevas empresas, innovación y desarrollo de nuevos productos y servicios, por ejemplo. Y lo que va a hacer ChatGPT y cualquier otro LLM conocedor del lenguaje MarkMap, ¿no? Markdown, perdón, Markdown es el lenguaje o el código, va a generarnos el código. El código Markdown es parecido a este. En realidad es un código de marcado nada más que arma las jerarquías y la taxonomía, pero vean cómo la inteligencia artificial me ha puesto los tópicos y subapartados. Y entonces me dirijo a la página https://markmap.js.org. Si lo pongo en Google aparece al inicio. Y en la página pulso try it out. Entonces me va a aparecer una página como esta en la cual puedo reemplazar este código del ejemplo del mapa mental y me va a aparecer, si reemplazo el código que antes me ha generado ChatGPT, lo reemplazo y me va a aparecer entonces mi mapa mental así completo. Este mapa mental o esta imagen la puedo descargar o capturar y colocar en mi presentación y hacer el análisis de cada uno de estos subapartados. De hecho, puedo revisarlo y pedirle a ChatGPT que cambie un subapartado o lo amplíe o lo modifique, etcétera. Pero ya tenemos un organizador que me podría ser útil para una presentación de una sesión de clase. Hemos visto entonces cómo MarkMap y XMap me permiten generar mapas mentales. También hay muchas otras herramientas, por ejemplo, la suite de Microsoft Office 365 con Microsoft Copilot, que permite generar presentaciones en la versión pagada, trabajar Excel y hacer analíticas automáticamente, como lo hemos visto, pero en la versión pagada, incluso enviar correos automáticamente, etcétera, ¿no? Pero es importante algo que hemos estado viendo y que son los prompt. Por ejemplo, hay varios tipos de prompt. Por ejemplo, el prompt RTF, rol, tarea, formato. Actúa como profesor de economía o de negocios internacionales, por ejemplo, y desarrolla un curso en línea interactivo sobre economía conductual para estudiantes de pregrado o de posgrado, que incluye el análisis de estudios de casos, discusión de foros y evaluación en tiempo real. Es rol, tarea y formato. Incluso el formato, como le decía yo hace un momento, elabóralo en formato tabular para las rúbricas, ¿no? Otro prompt es tarea, acción, meta. Define la tarea de fomentar el pensamiento crítico en estudiantes de tal curso a través de la acción de implementación de debates estructurados en clase. La meta es elaborar, vean, tarea, acción, meta. Ese es otro prompt, el prompt llamado TAM. El prompt más popular, otro de los prompts es antes, después y puente. Antes, los estudiantes de tal curso podían tener poco interés en proyectos de investigación. El objetivo es incrementar el interés tal, y para ello debes de hacer tal tipo de acciones. También le puedo pedir con ese prompt a cualquier modelo de inteligencia artificial para que nos genere este tipo de actividades. Otro prompt es el prompt CARE, contexto, acción, resultado, ejemplo. Dado el contexto, la creación de demanda de competencias digitales en el mercado laboral, tu acción será incrementar los cursos de programación y análisis de datos con Python R en los cursos de estudios de economía y negocios internacionales, por ejemplo. Esto se espera que resulte en estudios equipados con en estudiantes equipados con habilidades digitales avanzadas. Ese sería el resultado. Ejemplo, como se demostró con la exitosa implementación del curso obligatorio de análisis de datos.
el prompt care, lo tenemos ahí, ¿no? Entonces le vamos a pedir con ese prompt que haga ese tipo de análisis. El prompt REPE, rol, entrada, pasos, expectativa, ¿no? Como director del programa de estudios, como experto en tal tema, como docente de este curso, basándote en tal tipo de características, genera tales pasos y con la expectativa de poder conseguir tal cosa. Esos son los prompts principales que nosotros podemos aplicar en la educación superior y son los prompts que yo he aplicado también. Vean, le decimos compórtate como experto, como especialista en tal, genérame tal contenido, le doy el contexto, incluso le puedo decir los pasos que quiero que haga y cómo espero que genere resultado. De hecho, ChatGPT en la versión última, liberando sus GPTs, también tiene GPTs para generar chatbots. Y estos chatbots tienen que ser un poquito más entrenados y trabajados con el contexto y los datos, por ejemplo, de una carrera universitaria o la parte de procesos administrativos. Ya la Universidad de Murcia está aplicando un chatbot llamado Lola para hacer la asistencia de los estudiantes. Y la Universidad de Lancaster, el chatbot Genie, también para hacer la guía y tutoría, así como asesoría de procedimientos administrativos. Muchas universidades, incluyendo universidades del Perú, están haciendo un análisis predictivo del rendimiento de sus estudiantes, revisando los datos históricos de sus notas, asistencias y rendimiento y haciendo encaminando el esfuerzo de las tutorías en los estudiantes que más lo requieren por tendencia. Eso es analítica o learning analytics para la educación. También la Universidad de Málaga, por ejemplo, hace un análisis predictivo, pero con data masiva de sus estudiantes, identificando los perfiles y reencaminándolos para la empleabilidad, según el perfil de lo que las empresas requieren para sus egresados. La Universidad Georgia Tech también aplica analítica para enfocar el esfuerzo de tutoría. Pero ahora veamos cómo este diseño de estrategia tiene que estar de la mano de la inteligencia artificial. Recordemos que la competencia del resultado de aprendizaje viene detrás de todo un análisis. Existe una competencia y sus niveles del perfil de egreso. Esto pasa por un aprendizaje esperado de la competencia del perfil de egreso. Luego, cada curso tiene su sumilla con temática y productos. Los resultados generados del curso, existe un resultado por unidad de aprendizaje y cada sesión también tiene o podría tener un resultado de sesión de aprendizaje. Lo importante es saber identificar eso, o logro de aprendizaje o resultado de sesión de aprendizaje o hacia qué competencia o subcompetencia apunta del perfil de egreso. Una vez que tenga bien claro los objetivos o logro de mi sesión de clase, voy a tratar de identificar con qué tipo de herramientas de inteligencia artificial como las que hemos visto, generadores de presentaciones, de mapas mentales, de diapositivas, de pequeños videos, de rúbricas, de actividades, sugerencias de estrategias o de momentos de sesiones de clase. Una vez que identifique estas herramientas, las voy a poder aplicar cada una a su momento. Por ejemplo, para las actividades de introducción, lo ideal sería presentar un video corto, un mapa mental o una pequeña presentación. Para la parte de introducción y desarrollo de la sesión, una diapositiva generada con inteligencia artificial y supervisada por el docente, obviamente, o revisada y validada por el docente. Tal vez también diagramas de procesos o diagramas de flujos. De hecho, hoy hay muchas herramientas de inteligencia artificial que permiten generar diversos tipos de diagramas para poder tenerlos como recursos de mi sesión de clase. Actividades prácticas que me sugiera qué tipo de actividades en grupo puedo hacer con mis estudiantes. También que me ayude a elaborar instrumentos de evaluación como rúbricas, tal y como lo hemos visto hace un momento en la rúbrica generada para hacer la evaluación del trabajo de Juan Pérez. Y también me puede la inteligencia artificial no solamente asistir en la revisión de actividades y trabajos, sino también al resumen y la revisión para cerrar la sesión de clase, para sacar esas conclusiones finales. Pero nunca olvidemos que el juicio pedagógico siempre debe estar presente y es el que debe prevalecer para guiar a la inteligencia artificial, que es solo una herramienta para apoyar a los objetivos de aprendizaje. Bien,
Esta sesión va a tener una parte práctica en donde se les va a pedir a cada uno de ustedes que elaboren un plan de desarrollo de sesión de clase. Pueden hacerlo usando 4docentes.es, esa herramienta que hemos visto al inicio de la presentación. Y en cada uno de los momentos de la sesión de aprendizaje de cualquiera de las sesiones del curso que ustedes estén desarrollando, en cada uno de esos momentos crear recursos asistidos con inteligencia artificial. Bien, entonces esta ha sido la presentación de inteligencia artificial aplicada a la creación de recursos y estrategias didácticas a nivel de educación superior para la carrera de negocios internacionales. De hecho, negocios internacionales tienen mucho que ver en cuanto a estrategias para análisis grupales, estrategias de mercado con programación y análisis cuantitativo, como lo hemos visto, con Python, por ejemplo, con Data Analytics, pero también hay la posibilidad de tener necesidad de generar rúbricas para evaluar de manera objetiva algunas actividades con los estudiantes. ¿Eh? Eso ha sido todo de mi parte, muy agradecido por la atención, un fuerte abrazo y espero algún momento podamos estar en contacto directo. Muchas gracias.